Doña Rosa, don Paco, ¿cómo le va? ¿Bien? Ah, sí me gusta. Usted sabe cómo es la historia esta, ¿no? Esto de toc, 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 permiso. Entonces ustedes nos dicen, chicos, son los chicos del café, que pasen. Y nosotros pasamos. Con esto de la magia de la televisión, para jugar un ratito, para pasarla bien. Y para conocer a nuestra gente, para conocer a nuestros artistas. A los loquitos lindos, como le decimos nosotros. Loquitos lindos, que hacen cosas por la ciudad y que escriben páginas importantes en la historia de este paraíso terrenal que alguien le llamó Alicante. De eso se trata. Y hoy tenemos un artista. Y como vamos a hablar de Alicante, si hablamos de Alicante tenemos que hablar de hogueras también. Pero vamos a hablar de Alicante, vamos a hablar de las hogueras y vamos a hablar de muchas cositas más. Porque la persona que hoy nos está visitando es nada más y nada menos que don Pedro Soriano, artesano y artista de hogueras. Don Pedro, qué placer poder saludarlo. Igualmente. Artesano y artista de hogueras. ¿Cómo es la diferencia? ¿Artesano? Es todo lo mismo. O sea, la construcción de las hogueras es una parte de la artesanía. Nosotros somos un artesano. Si no existiesen los artesanos, los escultores no existirían, porque un escultor hace una obra perfecta, pero el artesano muchas veces se ocupa de hacerle el molde, o sea, un escultor tiene que ser algo de artesano. Yo nunca me ha gustado, a veces me han llamado escultor, no. Escultor es una palabra mayor. Escultor es como decir cirujano. Yo soy un ATS. Del arte, y soy una persona pues que tengo, gracias a Dios, muchísimos conocimientos de dibujo, de todo muy sui generis, muy mío. Ajá. De escultura, de pintura, de las hogueras, pero no me considero ningún gran escultor, ni muchísimo menos, aunque soy capaz de modelar el barro, que ha sido siempre mi máxima afición, trabajar el cartón, y ha sido siempre por lo tanto pues me considero un buen artesano, eso sí. Ajá. Un buen artesano, pero nunca un escultor. Pero si usted me dijo recién, me hizo la comparación, sí, pero de la ATS. Tiene que ver. Sí, pero usted es un ATS de los buenos. Claro, es que los médicos, si los buenos ATS no harían nada. Que son mano derecha del médico, exactamente. Nosotros somos la mano derecha de los grandes artistas, de los grandes arquitectos, de toda aquella gente. Nosotros hacemos, por ejemplo, una Sagrada Familia en cartón preciosa que Gaudí no sería capaz de hacerla. Gaudí la dibuja, la dirige, a ver si me entienden, por ejemplo. Sí, por aquello de nosotros no seríamos capaces de inventarnos un monumento así, ¿no? Claro, porque no tenemos ni los estudios ni la preparación que tiene un escultor o un pintor, o sea, o un pintor también, ¿por qué no? O un arquitecto, como Dios manda. Mis padres querían que fuera arquitecto y no les hice caso, me metí en las hogueras y así ha sido mi vida. Me he quedado entre medio. No, bueno, pero bien, yo no cambio nada. Y la arquitectura perdió un buen arquitecto, pero las hogueras ganaron un gran artista. Pues sí, igual como arquitecto hubiera sido un petardo. Cualquiera sabe. Don Pedro, ¿usted es alicantino? Sí, claro. Yo nací en una parte de Alicante que es en la calle Taqueros o Martí, pero que pertenece a la plaza de los Olivaretes, uh-huh. Que está junto a la parroquia, al convento de los franciscanos, muy cerca del Mercado Central, o sea que nací en el cogollo de la ciudad, en el año 1948. Uh-huh. Es el corazón de la ciudad. Sí, alicantino auténtico, mi madre también. Mi padre no, mi padre nació en Almansa, uh-huh. Pero también se consideraba muy alicantino y muy arraigado a Alicante. ¿Y papá y mamá cogieron el tema de las hogueras? No tenía nada que ver. Eso fui yo solo. Me lo busqué yo solito. Mis padres no. Mi padre era igual que mi abuelo. Mi abuelo era químico de vinos, uh-huh. Y mi padre siguió eso de su padre. Y su hermano también, que se fue a Venezuela y hizo bodegas en Caracas. Y mi padre tenía bodega aquí en Alicante, la bodega de Arturo Soriano, y durante casi toda su vida. ¿Y el amor por las hogueras? Bueno, el amor por las hogueras nace porque al nacer en Alicante se ve que Dios elige a los artistas como una chispita que ha caído, uh-huh. Y yo tenía que ser artista porque yo desde pequeño ya era una locura. Las hogueras, la Semana Santa. Yo hacía los pasos de Semana Santa pequeñitos, los ponía todos en fila en mi casa, a mi madre con las pastillas de jabón que habían entonces, que eran blanditas, sí. Con eso hacía yo figuras.
El jabón de mi madre, porque en aquella época con una pastilla de jabón se hacía todo. Se lavaba, se fregaba, se limpiaba, entonces no había detergente, era el jabón lagarto y eran unas pastillas así grandes que estaban blanditas. Yo con eso hacía figuras, con jabón. Si estuviera mi madre aquí, que está llena de vida, gracias a Dios, que tiene 94 años, te lo diría, te lo contaría. Pero Pedro, ese es un tesoro. Un tesoro, ya lo creo, mi tesoro, mi madre, madre mía. Mi tesoro, tesoro de verdad, ya lo creo. Mi compañera, mi criada, porque ha sido mi chacha toda la vida, la pobrecita, y aún me cose botones, y aún... Mi madre tiene una salud, gracias a Dios, maravillosa, maravillosa. Papá ya no está con... No, mi padre murió muy joven, muy joven. ¿Y qué recuerdo tiene de papá? Muchos. Mi padre murió, bueno, cuando mi padre murió, yo tenía 23, 24 años cuando murió mi padre. Claro, como no me voy a acordar de él, mi padre era mi defensor número uno, le encantaba que su hijo hiciera guerra, que cantaba tangos, todo lo que yo hacía, mi padre era mi fan número uno. Mi padre era una persona, un hombre muy bueno. Pues tenía ya desde su juventud, tuvo que estar un año de reposo porque estaba malo del riñón, del hígado, y a la larga eso fue para él fatal. ¿Cómo se llamaba papá? Arturo Soriano. Y don Arturo se sentía orgulloso de su hijo. Ya lo creo, mi padre a mí me quería y yo de él, mucho, muchísimo. Nos peleábamos mucho. Ajá. Porque los padres que no se pelean con los hijos, ahí hay algo raro. Sí. Peleas sanas. Sí. Pero Sí. La verdad que discutíamos mucho. Bueno, pero ¿sabe una cosa, don Pedro? Que dicen que cuando los padres se pelean con los hijos, o los hijos con los padres, es porque son muy parecidos. Sí, porque nunca estamos de acuerdo. Yo ahora mismo, si tuviera hijos, le daría los mismos consejos que me daba mi padre a mí, o los mismos consejos que oía de las personas mayores, pero que cuando eres joven no haces caso de ellos. El hombre nunca llega a asimilar, a aprender todo lo que debe de aprender nunca. Es el gran error del ser humano, es ese. Si asimilásemos al 100% todo lo que los mayores nos enseñan, estaríamos muchísimo más avanzados, pero muchísimo más avanzados en todos los sentidos, técnicamente, artísticamente, políticamente, humanamente, de todas las formas. ¿Tú crees que es posible que se venda un paquete de tabaco con una garganta de sangre, un tío así, llena de cáncer, y que te digan que el tabaco mata y que la gente lo esté comprando y lo estén fabricando? Dentro de 40 o 50 años, cuando las generaciones que nos sucedan vean eso, dirán, esta gente estaban locos. No se reirán, yo creo que darán ganas de llorar. Y una serie de cosas, el hombre no tienen explicación. No tienen explicación. No llegamos a asimilar las cosas como Dios manda. Yo cada vez estoy más... Y claro, todo esto me lo decían a mí con 18 o 20 años y me reía. El abuelo este... ¿Cuánta tontería? No eran tonterías. Y ahora que yo ya he llegado a esa edad, me doy cuenta y es así. Y es tan difícil porque asimilas muy poquito de lo que de verdad tendríamos que aprender. En todos los sentidos, culturalmente, en todos los sentidos. Recién me dio grandes consejos, hablando de don Arturo. Sí. ¿Cuál fue el gran consejo de don Arturo? El gran consejo de mi padre fue que no te metas en hoguera, no te metas en nada de eso y estudia. Mi padre se hubiera sacrificado, igual que toda su vida estuvo trabajando para sus hijos, en que yo hubiese ido, por ejemplo, a Valencia o a Granada o a Madrid a estudiar arquitectura, y si no quería arquitectura, Bellas Artes. Estudiar Bellas Artes y tener mi título de Bellas Artes, jamás yo no tengo ningún título. Lo único que mi título me lo he ganado pues con años y años que todo el mundo me conoce y no necesito demostrarle a nadie nada porque conocen mi trabajo, conocen mi trayectoria, mis sobritas, mis cosas. Pero ese fue el gran consejo de mi padre, claro que fue ese. Y que estudiase, porque yo hice el bachiller, lo que se llama el bachiller superior, y no quise continuar estudiando. Yo tenía que haber continuado y haber hecho Bellas Artes, y no quise. Y yo me acuerdo que además yo no estudiaba. Yo el único que sacaba un notable era en Bellas Artes, en Historia del Arte, porque me gustaba. Pero lo demás, yo lo que escuchaba en clase y los 4 cosas para poder aprobar los exámenes, y así aprobé todo el bachillerato pelado. Tengo que deducir entonces que Pedro Soriano era un espíritu rebelde. Sí, claro, como toda la gente de nuestra época, aunque musicalmente a mí en mi época, en mi juventud, la música de aquella época nunca me ha gustado. Hoy en día la oigo y sí, me agrada, pero a mí ya me gustaba Gardel y me gustaba la música española, me gustaban las canciones de doña Concha Piquer, me gustaba la zarzuela. Y sobre todo Gardel, cuando yo ya empecé a escuchar bien a Gardel, bueno, eso fue ya
ya me entró, porque Gardel es el mejor cantante de todo el siglo pasado, es él, y el mejor cantante de música en castellano, claro, es él, el mejor cantante es él, con mucha diferencia, y además mundialmente, y tiene algo que te hace sentir. Yo estuve en Buenos Aires hace muchos años, un mes nada más, y fue un mes maravilloso, yo me sentía como si antes hubiera estado allí. Es algo que me identifico mucho con el tango y con Gardel, muchísimo, muchísimo. ¿Qué lo enamora de Gardel? No sé, su voz, su forma de ser. Hace poco he conseguido, porque la saca un amigo de internet, las últimas tomas de él en cine, de cuando tuvo el accidente en Bogotá, en Colombia, en el año 35, y explican cómo ocurrió el accidente, que aquello fue una tragedia, aquello fue una tristeza, ¿no? Fue un drama. Pero luego lo ves desde lejos y precisamente la fama de él y esa cosa de haberse quedado ahí, siempre joven, siempre cada día canta mejor, como decía Astor Piazzolla, sí. Y como dice todo, y como decimos todos. Porque oye la grabación, la gran frase de Buenos Aires. Es que no te cansas de oírlo. Cuando pasa un tiempo, el que es aficionado no te cansas de oírlo. Y la gente, conforme lo va escuchando, cada vez hay más gente joven. Como yo, porque yo, claro, yo para ser gardeliano soy muy joven, porque fíjate, Gardel murió en el año 35, yo nací en el 48, sí. Pero hay muchísima gente joven que les gusta Gardel. Y eso él sembró ahí algo, grabó muchísimo, hizo todo el cine que pudo, porque él sabía que la única forma de perdurar era esa. Porque claro, si por el recuerdo, no es... cuando un artista es un artista plástico, tiene que dejar obra hecha, pintada o esculpida. Y cuando un artista es un hombre que canta o que recita, pues tiene que dejar cosas grabadas, porque si no, ¿cómo vamos a saber cómo lo hacía o cómo no lo hacía? Y es así. Usted recién habló de Astor Piazzolla, y sí. Doña Rosa, don Paco, nos estamos metiendo en el mundo del tango acá con don Pedro. Sí. Es que esto tiene esto. Y hablaba de Astor Piazzolla, y muchas veces en Argentina, con esta cosa del Boca River, del blanco el negro, de peronistas y radicales, ¿no? Sí. de dos posturas enfrentadas, sí. Se habló en Buenos Aires de Pichuco, Aníbal Troilo. Sí, Aníbal Troilo era el gran bandoneonista. Y decía que lo que los hacía... dos grandes. Claro, que lo que hacía Piazzolla no era tango. Sí, que era tango, ¿cómo no va a ser tango? Era música ciudadana. Lo que hacía Piazzolla, bueno, Piazzolla hizo muchas cosas que no eran tango. Piazzolla puso música a películas. Bandas sonoras. Tiene obras sinfónicas que son maravillosas. Pero claro, al estar tocado con el bandoneón te recuerda al tango. Es como Gardel, cualquier canción que cante Gardel, que tiene muchísimas canciones que no son tango, te recuerda a los tangos, porque él fue el que creó el tango. Él fue el que inventó la forma de cantar el tango. El primer tango que se escribió, basándose en la musiquita que ya existía, fue él el que se la aprendió y el que acopló su voz a esa música. O sea que él inventó eso. Y de ahí nunca se ha podido salir nadie del todo. Han habido muchísimos cantantes, Roberto Goyeneche, Julio Sosa, muy distintos, pero todos tienen un algo de él. Y además ellos lo reconocen y lo adoran. Porque el cantante o el artista que no sabe valorar lo bueno de los demás es un mediocre. Sí, señor. El grande siempre alaba o respeta o venera al que es más grande que él. Y por eso no dejas de ser grande. A mí, por ejemplo, en las hogueras todo el mundo me dice que tú has sido el mejor. Digo, no. Aquí en las hogueras hay dos personas, una que es Gastón Castelló, que es el que inventó la hoguera, que es el gran maestro de la historia, y otra que es don Ramón Marco, que es el gran artesano, el gran escultor. Él sí que era un escultor. Y yo me considero pues detrás de ellos y junto con otros muchos más. O sea que no por eso, y yo sigo siendo el mismo. Y sigo teniendo mi valía, pero eso de decir soy el mejor, si oyes a alguien decir soy el mejor, digo, malo. Y para gusto los colores. Malo, claro. Hay que saber estar en cada uno en nuestro sitio. Y eso no te quita ningún valor, para nada. Que va. ¿El gran himno de Gardel es El día que me quieras? Tiene muchas cosas preciosas. El día que me quieras es un himno al amor. Es una canción preciosa que ya en su madurez, ya siendo ya él, pues ya era un hombre totalmente consagrado, totalmente
dominando bien la canción y dominando bien, porque en esta vida siempre estamos aprendiendo. El hombre tiene que estar siempre aprendiendo. Ya te digo, nunca aprendemos, sobre todo de los consejos y de las experiencias de los que han ido delante de nosotros, nunca lo asimilamos del todo, o porque no nos interesa, o por vanidad, o por pereza, o cualquiera sabe por qué. Pero él sí que, en la música, él era un hombre que él tenía muy poca cultura, aunque escribía muy bien, tenía una letra preciosa, pero cultura no tenía mucha, esa es la verdad, porque no tenía estudios, pero sin embargo se preocupó de rodearse de gente que lo quería, que sea de gente importante, cantantes de ópera que lo enseñaron a respirar, profesores de música, y él no paraba nunca de aprender. Él tenía una forma de cantar, Gardel era como un Stradivarius, con piernas y con un corazón y un buen cerebro. Y eso es Gardel, por eso te enamoras de él. Es una forma de cantar que no es, bueno, imitable, porque yo canto dentro de su línea, pero como él cantaba, igual imposible. Es algo, una creación auténtica, es algo tan distinto, tan de verdad, pues increíble. Hablaba los otros días con un técnico de sonido y me decía, qué bien debe haber cantado Gardel, que pese a las limitaciones técnicas que había a la hora de hacer las grabaciones, ¿no? Ya lo creo. Y se lo escucha. Su voz es como un milagro. De ahí sale la voz, que eso lo decía Astor Piazzolla, Astor Piazzolla decía, porque Astor Piazzolla, se me olvida decírtelo, conoció a Gardel en Nueva York. En el año 1933, a finales del 33, llegó Gardel a Nueva York. Y Astor Piazzolla, su papá, su familia vivía allí. Y su padre lo obligó a Astor Piazzolla a tocar el bandoneón, porque a él no le gustaba tocar el bandoneón. Su padre lo obligó porque tenía gusto que su hijo fuera bandoneonista, y hasta que se le metió el bandoneón en las venas. Y él conoció a Gardel. Y hay un fotograma que yo le he regalado a esta señora que viene conmigo, a Julia, que es la viuda de Jorge Cardoso. Le he regalado una foto. Otro gran cantante de tango. Otro gran cantante de tango. Una foto donde está Astor Piazzolla con Gardel. Con Gardel. Pertenece a un fotograma de la película El día que me quieras. Y entonces entonces él decía que los discos de Gardel ensayaban por la noche. Y que luego eso es frase de él, porque Astor Piazzolla era un genio en todos los sentidos. Era un poeta. Era un genio en todos los sentidos. Él murió muy joven, pobrecito. Su vida, cada artista tiene su vida y sus cosas, pero era un genio auténtico. El tango Adiós Nonino lo compuso en media hora. Eso mucha gente no lo sabe. Lo que es la melodía, igual que Gardel, El día que me quieras, todas esas canciones se le ocurrían en ese momento, y ponía numeritos en las teclas del piano y luego iba del... perdón. Nos están llamando, pero no hay problema. No hay problema. Esto es un café. No, estamos en un café. Estamos tomando un café. Tiene razón. Así que ponía los numeritos en... Sí, se ponían los numeritos. Gardel ponía los numeritos en las teclas del, decía... Gustavo ponía 1, 2, 3, y luego el maestro Castellanos, el músico que iba con él, que viajó de Argentina con él, y iba con él, y que le costaba un dineral, pero claro, Gardel tenía su sueldo y tenía su contrato, le escribía las... Se lo pasaba al pentagrama. Claro, se lo pasaba, pero la música era de Gardel, igual que ocurría con Enrique Santos Discépolo. Enrique Santos Discépolo, cuando se le ocurrió la música del tango 1, iba tarareándola por la calle. Para que no se lo olvidara, porque entonces no existían esos aparatitos. ¿Cómo era el tango 1? Tengo un ataque de amnesia. Busca lleno de esperanzas el camino que lo sueña, pues si yo tuviera el corazón. Pues eso lo iba tarareando, y cuando llegaba al pianista... Regálame un poquito más, maestro. Ahora te canto un trocito. Cuando llegaba al pianista, el pianista lo escribía, sí, Enrique, bien. Y se quedaba. Si no, muchas cosas se han perdido. Bueno, coño, cualquiera de nosotros, a ti se te puede ocurrir una melodía que no lo has oído en ningún sitio, pero claro, si tienes el móvil y la puedes grabar en el móvil, o tienes un aparatito como yo he tenido siempre aparato para poder cantar y poder escucharme, pero entonces eso no existía, eso era impensable. Para poderte escuchar tenías que ir a una emisora de radio o a la casa grabadora, y en un disco de esos de paquelita te grababan lo que tú quisieras. Maestro, ese es el haz de luz, ¿no? La inspiración. Claro. Y Gardel, claro, no sabía música, pero tenía una gran intuición, y todas las canciones de sus películas, y muchísimas canciones, ya en su juventud, el tango Mano a Mano, por ejemplo, también es la música de él.
Pero claro, entonces o bien el guitarrista o cualquier persona que supiese escribir, la melodía esa, pues él se la tarareaba y el músico la copiaba. ¿Es cierto que le llegaba la inspiración al gran Pedro, a Pedro Soriano, cantando tangos? No, ¿Podíamos mi relacionar trabajo, hogueras con tango? Mi trabajo no se puede mezclar, porque yo, por ejemplo, para las hogueras, para mi trabajo, yo primero que nada soy una persona que me gusta mucho la historia del arte, he leído mucho y he visto, porque la historia del arte no es cuestión de leer, es cuestión de mirar, porque lo que te digan otros señores, si tú estás viendo, no sé, el Partenón, una foto del Partenón o una foto de un cuadro de Velázquez y un señor te dice tal, tú puedes sacar otras conclusiones. El arte se aprende mirando. Y bueno, si tú no tienes la suerte de poder viajar a ver museos, están los libros, que yo tengo muchísimos libros de arte, y mirando se aprende. Y yo siempre he procurado, por ejemplo, saber modelar muy bien una cara de una persona, un pie, un desnudo de mujer, un desnudo de hombre, que es más difícil aún que el de mujer, una cabeza de un niño, pues, por ejemplo, un pie de una persona, y saber, eso siempre me he preocupado y lo hago bastante bien. Hombre, no lo hago como Miguel Ángel, pero lo hago bastante bien. Y entonces, a partir de ahí, yo soy muy creativo, y a partir de ahí he hecho figuras que el pie se transforma en un tal, pero con una base no académica, desgraciadamente, porque no quise hacer caso a mi padre y a la gente que me quería, que me hubiesen ayudado, a mi tía, a una de mis tías, mis dos tías que ya han muerto, me hubieran pagado muy a gusto porque tenían dinero, o sea que no era cuestión de dinero. En mi familia, gracias a Dios, nunca no nos ha sobrado, pero nunca nos ha faltado. Y yo no hice caso. Y yo soy un autodidacta de raza, auténtico, de enciclopedia. Autodidacta con espíritu rebelde. O sea, yo soy un autodidacta, exacto. Y a partir de ahí yo sí, muy creativo. Yo he hecho figuras rarísimas que siempre le han gustado al público. ¿Por qué creo que le han gustado al público? Porque vienen de una base. Cualquier persona así que no tenga preparación, una figura y son horribles. Ay, pues Pedro Soriano lo hace. No, oiga. Pedro Soriano, o igual que otro artesano muy bien preparado, tiene una preparación que, aunque se la ha hecho él mismo, pero ha demostrado. Por ejemplo, tú vas al Museo de Hogueras, que está ahí cerquita, y en la RAM, y ves mis figuras, y que todas me las he hecho yo, y me las he pintado yo, y me las he dirigido yo. Y ves, vamos, no es que sean obras, no sé, para que estén en el Louvre, ni muchísimo menos, pero se ve que están hechas por un buen artesano. Bien. Porque yo me considero un buen artesano. Y a partir de ahí, ya el hombre, que cuando es creativo, pues yo soy muy creativo, si me invento volúmenes y cosas raras, pero tienes que tener una base, tanto en color como en dibujo, como en escultura. Y mis dibujos son rarísimos, pero yo cuando me he puesto, aunque lo hago muy poco porque no me gusta hacer retrato en dibujo, pero también lo hago. Yo me pongo a hacer un retrato en dibujo y te saco clavado. Porque es una disciplina que tienes que hacerlo, bien, aunque no te agrade, bien, porque es la base para luego poder crear y para poder hacer, para cantar lo mismo. ¿Cómo empezó a cantar Gardel? Gardel empezó a cantar porque él estaba de telonero y de la gente hasta que aplaudía en el Teatro Colón de Buenos Aires, y tuvo la suerte de escuchar a los mejores tenores de aquella época, a Caruso. Gardel escuchaba, y Gardel, según dicen, porque tenía mucha memoria, tenía que tenerla porque grabó más de 900 matrices diferentes. Entonces Gardel aprendió a cantar así, oyendo a esa gente. Las primeras cosas que él oyó, porque el tango vino mucho después. Claro. Él tenía 12 o 13 años y se sabía la bohème y de todas las óperas aquellas, se las sabía enteras, en italiano, de oídas. Y las cantaba y tenía facilidad para la música. Y eso es una base muy importante, pero muy importante. Bien. Porque una señora está oyendo la radio y cantar a Doña Concha Piquer y la imita. No. Él empezó a escuchar, a cantar a los grandes. Tuvo esa suerte porque le atraía la música. Y él, a partir, imagínate, que no tiene, no tiene estudio, no ha ido a una academia de canto, no ha ido a un profesor de música, pero ha estado escuchando algo, que es lo que me ha pasado a mí, que en mis libros, viendo las cosas de Gastón Castelló, las obras de los escultores de Alicante, buenos, y pues, esa ha sido mi academia. Don Pedro, ¿cuántos años de artista de hogueras? Yo he estado pues desde los 19 años, que fue cuando firmé mi primer contrato, a los 20 años planté mi primera hoguera, hasta ahora, porque yo siempre he estado en activo.
yo siempre he estado activo, he estado muchos años que no he plantado, por circunstancia, porque no me encontraba bien anímicamente, pero está ayudando a otros artistas, o sea que yo no, mis manos no han parado. Además en casa tengo de dibujos y de pequeñas esculturas y de cosas que no las ha visto nadie, que tendría para hacer, bueno, para llenar la lonja entera, hacer una exposición que tengo ilusión de hacerla, y lo tengo que hablar, porque a veces lo hablaba pero nunca ha llegado a cuajar, y hacer una exposición de Pedro Soriano, de maquetas de hogueras, de dibujos, de cuadros, y sería, yo creo que al público le gustaría, y creo que me lo merezco, porque son muchísimos años ya de, yo qué sé, yo no pido que me paguen nada ni nada. Toda la vida dedicada claro, a las hogueras. Y es una ilusión que tengo y lo haré, porque tengo material de sobra para poderlo hacer. ¿Hay un estilo soriano en las hogueras? El sorianismo. Sí. ¿El sorianismo? Yo me pensaba que eso lo habían dicho de cachondeo, porque los alicantinos somos muy dados al cachondeo sano y a veces borde también, sano y borde. Ajá. Pero no, pero resulta que no, que sí que lo decían en serio, que el sorianismo es un movimiento en las hogueras, como una especie de frescura, de cambio, de adaptar, perdón, la hoguera alicantina a nuestra idiosincrasia, a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser, y yo pues en eso me he basado bastante. No es que haya copiado a Gastón Castelló, pero yo he captado un poco el espíritu de Gastón. Gastón luchaba por ser distinto a la falla valenciana, aunque la falla valenciana a mí me encanta y a todos nos gusta, porque Valencia es la cátedra, Valencia es la universidad. Pero nosotros queremos hacer cosas distintas, cosas que se identifiquen más con la ciudad. ¿Tiene estilo propio también Alicante? Claro, la gente viene de fuera y es bonito que lo que le ofrezcamos sea una cosa que la hayamos hecho aquí. Es como si tú invitas a unos señores a un esto gastronómico y vas a comprarlo a otro lado, a otro pueblo. Entonces, bueno, vamos, pues igual, la comida artística de nuestra tierra son las hogueras. Pues coño, vamos a fabricarlas aquí. Y yo siempre he luchado por eso, porque tenga... Y en efecto, pues muchos artistas que vienen de Valencia se acoplan bastante a lo nuestro. Por ejemplo, la hoguera del año pasado, del primer premio especial de Senega Autobuses, era una preciosidad. Sí, se veía un poco, pero se ve que se preocupan. Porque Alicante tenga una personalidad distinta a Valencia. Y eso que ellos no son de aquí, pero se preocupan. Y eso es importante. ¿Hay buenos artistas en las nuevas generaciones? Sí. Lo que pasa que yo pienso que muchas más hogueras de las que se hacen fuera de aquí se deberían de hacer aquí. Pero no obstante, también reconozco que algunas hogueras que se hacen fuera se hacen muy dignamente y muy bien. Pero claro, nos gustaría a los buenos alicantinos que se parieran aquí, que salieran de aquí. Pero bueno. Don Pedro, se me está por acabar el café. Ay, sí. Y le quiero preguntar, ¿vio? Ya no queda, se ha hecho frío ya. Ya no queda nada. Queda poquito. Ya no queda nada. Es que yo le quiero preguntar, ¿qué son las hogueras? ¿Qué son las hogueras? Pues las hogueras son la manifestación de un pueblo. Alicante es una ciudad que muy joven, porque por ejemplo Elche de la época romana, nosotros somos ciudad de la época de Fernando VII, en el 1500 y pico, al mismo tiempo que tiene la Santa Faz, aproximadamente tiene Alicante como ciudad. Entonces nosotros somos, pues tenemos 600 años, o no, que va, menos, desde 1500 ahora, no sé, ahora de memoria no lo puedo sacar porque odio las matemáticas. Pero bueno, el caso es que... Menos de 600 años. Menos de 600 años. Pero dentro de eso, ¿qué tiene Alicante? Alicante, los grandes artistas. Alicante tiene las hogueras, que son nuestra máxima manifestación artística y festera, gracias a este señor que era gaditano, que vino a Alicante, que había estado muchos años en Valencia, incluso hizo fallas en Valencia, conoció el oficio de la falla valenciana y dijo, bueno, ¿por qué en Alicante no puede haber una fiesta parecida? Y fue él el que incentivó eso y el que movió eso y fue la simiente de las hogueras, precisamente una persona que no era alicantino, pero que quería mucho a Alicante. Y le cogió, porque Alicante es una ciudad acogedora. Enamora. Tú lo tienes que saber. Enamora. Porque enamora. Y entonces es muy rarísimo alguien que despotrique de Alicante. Hasta incluso gente que yo he visto que la cosa no les ha ido bien, quieren Alicante. Y aparte de nuestro carácter, porque Alicante, la gente somos muy jodidos. A mí no sé si se podrá decir algún pequeño taco. Ya está dicho. No, que va, no lo he dicho aún. Venga. Yo tenía un amigo argentino que ya no, se llamaba Diego, un chaval un poco mayor que yo, un tío le gustaba cantar.
Y vino aquí creyéndose que iba a conquistarlo todo. Digo, uy, Alicante es muy difícil. No, 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 ya verás cómo yo, ya, ya. Y me dijo una frase, además la he dicho en el periódico también, ¿eh? Ajá. Me dijo una frase, porque ya cuando el tiempo me dijo, Pedrito, ¿qué razón tenía, che? De Alicante es la ciudad con más hijos de puta por metro cuadrado que hay en toda la comunidad europea, che. Con más hijos de puta por metro cuadrado. Yo lo que quiero decir es que borde, ¿no? El humor argentino. Humor argentino, pero que lo decía. Y sin embargo, siguió viviendo en Alicante y estaba enamorado de Alicante. Pero de aquí no me voy. Claro, claro. Pero porque es nuestra forma de ser. Que te no, no, mañana a tal hora nos vemos. Sí, sí, no te preocupes. Sí. No, eso está hecho, hombre. No, no. Y luego es mentira todo. Usted sabe, maestro, que yo por ahí cuando protesto por algunas cosas que pasan en Alicante, es quizás el momento en que más amor le estoy manifestando a esta ciudad. Sí, sí, es que protestar por las cosas malas es porque lo quieres, claro. Porque claro. me interesa. Bueno, más que protesto yo, pues no me busco yo disgusto y enemistades por defender nuestras cosas, nuestros artistas, más de lo que tú te imaginas, y me lo seguiré buscando, y muy gustosamente. Sí, es así. Yo siempre que el hombre haga las cosas, no sé, con limpieza de conciencia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo sé de sobra, jamás he procurado jamás he querido ni ofender a nadie ni hacerle daño a nadie, siempre he defendido mi ciudad. Y si he querido que nuestros artistas progresen y que a nuestros artistas se les favorezca al máximo posible, es porque es lo mismo que harían en otras ciudades por sus artistas. Y ya hay un refrán muy antiguo de Badajoz, de un amigo mío de Badajoz, que aquella gente es sabia, es la parte andaluza más sabia que hay, es aquella zona, la gente es sabia. Y decía Pedro, del enemigo el consejo. Y no es que sean enemigos. El enemigo es cuando otra ciudad hace unas cosas que tú quieres hacerlas también y quieres hacerlas a tu modo y bien, pues en cierta manera se convierte en un enemigo, porque al otro le jode que tú tal, claro. O se quiere meter a chupar del bote tal. Y entonces hay que ver cómo lo hacen ellos, cómo tal, y aprender. Y eso es lo que yo hago. Lo que en otras ciudades defienden a sus artistas, a sus monumentos, a sus expresiones artísticas, a sus obras, pues yo hago lo mismo con mi ciudad. Y peleo por eso. Y eso hay gente que lo malinterpreta. Y pues si lo malinterpretan, lo siento, pero yo lo hago con todo mi corazón y con todo mi amor a mi ciudad. Y por amor. Claro que sí, totalmente. Eso lo puedo afirmar. Y no es ninguna vanidad, porque no tiene por qué ser vanidad ninguna, para nada. Don Pedro, no vaya a creer que me olvidé. Lo de uno. Que te cante el tango uno. Lo de uno. A capela, bueno. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra con la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón, precio de un castigo que uno lleva por un beso que no entrega o un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que tus ojos que me gritan su cariño los cerraras con 1000 besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar mi amor. Bueno, sin música, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Muy gustoso. Además, estoy muy a gusto, de verdad. A ver, porque eso es una emisora que la ve Alicante y está bien. Hay que pelear por lo nuestro y por los cantantes de nuestra ciudad, que hay cantantes muy buenos. No soy yo el único. Nuestros artistas.
nuestros artistas en general. Sí, señor. En general, que también tenemos artistas muy buenos que necesitan ayuda, que necesitan que el ayuntamiento organice cositas y aunque paguen poquito, eventos y cosas que se ha perdido mucho. Que se mueva, que se mueva. Aquello que se hacía en San Juan, no sé si tú, ¿cuántos años llevas en Alicante tú? Y van a ser 20 años. Entonces te tienes que acordar cuando en el castillo, lo que se hacía en el Sí, castillo. Yo he cantado sí, durante sí. 11 años seguidos, o 12 años seguidos en el Las castillo. galas del castillo. Claro, arriba, Sí, cuando sí, hacíamos señor. en San Juan, que lo hacía la Diputación, que hacíamos eventos, un día era el tango, otro día era la Casa de Andalucía, otro día era unos grupos de canta. Y todo eso hace falta, porque eso es cultura y al mismo tiempo se ayuda a personas que lo necesitamos, porque yo cobro 4 perras de jubilación de la gentuza esta, bueno, y eso no, porque sí, pues yo estoy toda mi vida trabajando, pagando impuestos y contratando gente, toda mi santísima vida pagando, y ahora me han quitado años porque los he pagado fuera de plazo, porque no los pagué mi recibo, y yo lo he pagado todo, no le debo a nadie nada, y me han quedado 4 perras, y todo eso que necesitamos, las personas, aunque estemos jubilados, necesitamos esas ayuditas y esas cosas, porque es que ya ves, es así, ¿eh? Y toca un poquito la Los nariz. autónomos somos las cenicientas de este país, pero y de verdad, ¿eh? Sí. No es broma, ¿eh? Maestro, gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. Teddy García. Teddy García. Teddy. Bueno, Pedro Soriano, mucho gusto. Un El café placer, quién lo maestro. paga. No, ya ese Hasta pagado. corre por Bueno, cuenta nuestra. Doña Rosa, don Paco, Pedro Soriano, Adiós, amigos. un artista. Hasta la próxima. Nos terminó regalando, obsequiando el tango 1. Y uno tiene que reconocer que cuando pasan los años, uno va entendiendo más las letras del tango. Uno se da cuenta de lo que quería decir aquel autor cuando dijo: las nieves del tiempo platearon mi cielo. Uno se da cuenta que este es un paraíso terrenal, le llamamos Alicante. Uno sabe que hay que pelear por nuestras cosas, porque si no lo hacemos nosotros, no van a venir de otras ciudades para hacerlo. Uno aprende a valorar a nuestros artistas, como por ejemplo don Pedro Soriano. Y uno no puede dejar de dar gracias por trabajar en esta bendita profesión que nos permite, entre otras cosas, hablar con don Pedro, ingresar a vuestros hogares y hacer lazos de amistad, porque uno también tiene su corazoncito. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.